Lo que quería plantear, por lo menos para discutir, son algunos elementos muy puntuales, tal vez un poco desordenados, eh, pero bueno, eso. Y se relacionan bastante con temas fiscales. Temas fiscales no solo sobre los regímenes de promoción o regímenes especiales en términos fiscales, sino también muy vinculados con el tema de vaca muerta, que es lo que he venido estudiando. Eso por un lado, y otro por el otro lado, también muy en consonancia con lo fiscal, tiene que ver con las estrategias que están teniendo algunas empresas, ¿no? De cómo se desarrolla el financiamiento y también no solo cómo se desarrolla el financiamiento, sino en, en la planeación fiscal que están teniendo muchas de estas empresas, grandes empresas. Así que bueno, un poquito de esa la idea de discusión. Insisto, es un poco desordenado lo que voy a plantear, pero es para algunos elementos para discutir. Eh, en primer lugar, recomendar estos tres trabajitos que tienen que ver con los dos primeros con el tema de la discusión sobre la tributación y sobre los regímenes fiscales. Eh, y el tercero, que es el de Peter Evans, que tal vez lo conocen, que discute el tema del desarrollo económico, que es el Estado como problema y solución, me parece que es pertinente para pensar qué Estado queremos y cómo se puede dar la transición energética. Por un lado esto. El articulito este de Peter Evans, que es el tercero, el que planteo acá, hace un raconto de cómo se pueden desarrollar los países utilizando el Estado. El Estado puede ser una herramienta de desarrollo o una herramienta que puede perpetuar el atraso económico, si eso existe, ¿no? O el subdesarrollo. Bien, dicho esto, cuando hablamos de un elemento en el cual un elemento que podemos discutir el tema del financiamiento. ¿Por qué digo? Porque toda grande inversión necesita de financiarse, necesita alguna fuente de financiamiento. Puede ser financiamiento propio, puede ser financiamiento del mercado de capitales, del sistema financiero, del sistema bancario. Lo que está ocurriendo en estos sectores muy particulares que son la minería y la energía es que son sectores que utilizan mucho lo que se denominan los préstamos intrafirma. Y me animaría a decir que seguramente muchos de esos proyectos que han mostrado se van a financiar de esta forma. Es decir, se van a financiar con lo que se denomina préstamo intrafirma. ¿Qué son los préstamos intrafirma? Son préstamos entre empresas relacionadas, donde seguramente una empresa relacionada se encuentra radicada en una guarida fiscal. Cuando hablo de empresa relacionada, significa que pertenecen al mismo dueño, son del mismo grupo económico, del mismo conglomerado. Y por el ende, una empresa radicada en una guarida fiscal le otorga un préstamo financiero a la empresa productiva, ¿no? En este caso al BPU, que se armó acá a partir del RIGI, y se financia de esa forma, ¿sí? Entonces, el financiamiento tiene esta característica en estos sectores. En el caso de la minería, prácticamente el 100% del financiamiento de la minería proviene de préstamos intrafirmas.
Es una empresa, es la Barrick que está acá en Argentina, se financia con la Barrick, no sé, de Islas Caimán. A eso me refiero. En el caso de la energía y más propiamente del petróleo y gas, de la extracción, aproxima entre un tercio y el 50% proviene de este tipo de instrumento, que son los préstamos intrafirma. ¿Qué ocurre con esto? Hay un problema porque siempre cuando discutimos inversión, también tenemos que discutir financiamiento de esa inversión. Como bien contaban el equipo, van a entrar esos dólares a la economía argentina, pero así como entran, en algún momento se van a ir. ¿Por qué? Porque en realidad vino esa inversión en la forma de deuda. Y como vino en la forma de deuda, a esa deuda hay que pagarla de acá a unos años. No solo hay que pagar la amortización de ese capital, de ese ingreso de divisas, sino los intereses de ese capital. Eh, lo cual hay un problema, en la Argentina tiene una restricción externa, como habían mencionado, pero insisto con esto, es un elemento a discutir. Eh, Son dólares para el muy corto plazo y salidas cada vez más importantes. Encima que justamente a partir de que no existe la posibilidad de que los dólares por la exportación de la minería más que nada eh, queden en el mercado cambiario porque tienen esa libertad cambiaria, ¿no? A partir del RIGI hay un problema porque no solo no van a ingresar dólares, sino que van a salir dólares en base este, a los pagos de los préstamos intrafirma. Ahí hay un problema muy importante, digo. Acá digo, el tercer punto, lo que se va a ocurrir es que las empresas son descartables, me refiero a que uno abre el balance contable de las empresas y lo primero que ve es que están hiper mega endeudadas. Esto ocurre mucho en las empresas petroleras y en las empresas mineras. Están muy endeudadas y hay un problema ahí, ¿no? Hay un problema contable que es ese. Básicamente tienen una deuda financiera monumental, son dependientes de la deuda, son empresas y sectores muy dependientes de la deuda y ya sabemos lo que ocurre en Argentina con el endeudamiento, ¿no? Ahí tenemos un gran problema en ese sentido, un gran problema en términos financieros. Bueno, este es uno de los primeros elementos para discutir. ¿Por qué hacen este tipo de estrategia las grandes empresas multinacionales? Es decir, ¿por qué se otorgan préstamos intrafirma? Tiene que ver con la planificación fiscal más que nada. Es decir, las empresas se endeudan entre sí. ¿Por qué? Porque justamente el pago de esos intereses se constituye en un costo financiero y ese costo financiero reduce la ganancia que tienen las empresas radicadas acá en Argentina, que son empresas productivas, que serán extractivas mineras o lo que sean, y por ende, como tienen un costo mayor, la ganancia se achica. Y como correlato, eso del pago de interés en la guarida fiscal se constituye en una ganancia financiera que no paga impuestos, ¿no? Entonces, bueno, es ese excedente que está produciendo la actividad que se va de la Argentina, se retira de la Argentina, se fuga de la Argentina en la forma de intereses, de ganancia, de renta financiera. Bien, ese es un elemento que quería discutir. El otro tiene que ver con, y esto paso muy rápido porque ya lo comentaron, tiene que ver con el tema de la reglamentación del RIGI. Una cosa es la ley y otra cosa es la reglamentación. La ley dice una cosa, la reglamentación dice otra. La reglamentación del RIGI me estoy refiriendo. En la ley, por poner un ejemplo, mencionaba petróleo y gas como sectores promovidos
En la reglamentación, petróleo y gas prácticamente, como bien lo había mencionado, no está involucrado como parte, como sector beneficiado. Sí está involucrado lo que se llama el downstream, es decir, transporte, refinación, licuefacción del gas, eso sí. El transporte, para el caso del transporte, tienen que ser inversiones de 300 millones y para lo demás tienen que ser inversiones por encima de 600 millones. Acá, la verdad que es una gran pregunta, ¿por qué petróleo y gas no, estoy hablando de la extracción, ¿no?, de hidrocarburos, no se encuentra como un sector beneficiado? Es una pregunta a hacerse. Es muy probable que el gobierno, o no sé quién del gobierno, o no sé qué lobby, la verdad, entiende que el sector de hidrocarburos ya fue beneficiado y ya hay un despegue, ya se ha producido ese despegue productivo de vaca muerta y por ende no necesita beneficios. En el caso de todos los demás sectores, estamos hablando que son inversiones de 200 millones de dólares, más de 200 millones de dólares. Petróleo y gas, cualquier empresa chica invierte por año más de 200 millones de dólares, cualquiera. Así que iba a entrar prácticamente todo el sector de petróleo y gas. Justamente la reglamentación hizo que quede afuera el sector. Esto no quiere decir que el RIGI no le sirva al sector de hidrocarburos, no, ni mucho menos. Justamente algunos sectores anexos, como son el transporte y el procesamiento para la licuefacción, está claro que impulsan al sector hidrocarburífero, ¿no? Después, otro elemento no menor, en la reglamentación se habla de los proyectos estratégicos de exportación de largo plazo. En la ley eran aquellos proyectos que de más de 1.000 millones de dólares. En la reglamentación tienen que invertir 2.000 millones de dólares, lo cual, digo, la reglamentación parece mentira, pero en varios aspectos se puso más dura que la ley. Cuando uno podría pensar todo lo contrario, porque el gobierno, el poder ejecutivo, endureció la ley. La verdad es una pregunta a hacernos. A través de la reglamentación me refiero. ¿Por qué endureció la ley del RIGI o el régimen del RIGI a partir de la reglamentación? La verdad que no lo sé. Por un lado, insisto con esto, en los sectores se endureció, puso un coto el gobierno. En los proyectos estratégicos de exportación también lo hizo, en esto de que elevó el piso. Con respecto a los proveedores locales, la verdad que es un desastre tanto la ley como la reglamentación. ¿Por qué? Porque lo que pide era que exista algo de encadenamientos productivos, en esto un 20% de la inversión se debía desarrollar con proveedores locales, pero entra de todo ahí. Es cualquier sector puede imputarse como proveedor local, incluso la obra de construcción, que todo lo que sea construcción, la verdad, no tiene tantos encadenamientos productivos, a eso me refiero. Y a su vez, tanto la ley como la reglamentación hablan de que las inversiones se pueden escudar en que si no existe un bien competitivo local, cuando hablamos de bien competitivo a nivel local, un proveedor competitivo a nivel local, es que se compara justamente el precio con el precio de importación, y si el precio de importación de ese bien en particular, que eh, forma parte de la inversión, bueno, se prima la importación y se descarta al productor local, ¿no? Entonces ahí, insisto con esto, se van a poder excusar prácticamente
todas las inversiones y por ende esto del piso del 20% tiene que desarrollarse con proveedores locales, es un requisito formal que, que prácticamente en los hechos no va a existir. Y con respecto a otro elemento que sí se pone, endurece un poquito la reglamentación, tiene que ver con las libertades aduaneras que rigen solamente para los bienes de capital y excluye a los insumos. Digo, no pueden importar todo lo que quieran sin arancel y sin cuotas, sino que, o sin reglamentaciones para arancelarias, sino que solamente eso rige para los bienes de capital. Pero bueno. Y otro elemento no menor que me mencionaba un especialista es que hay toda una sección en la reglamentación sobre los incumplimientos que está bastante piola, en el sentido de que si las empresas incumplen alguno de los puntos en los cuales se les solicita a las empresas, eh, se las puede rechazar, se le puede dar de baja el régimen del RIGI, incluso cuando ya se lo aprobaron. La verdad que eso está dentro de todo bien, lo que pasa que ahí van a escudarse en, en cortes internacionales, básicamente. Ese es un problema. Pero bueno, otro elemento para discutir del RIGI muy vinculado con lo fiscal tiene que ver con que el RIGI eh, incentiva lo que se denomina el traslado de ganancia. Esto que estoy hablando, ¿no? De, bueno, cómo hacen las empresas para disminuir la carga fiscal y prácticamente lo pueden hacer sin mucho inconveniente, lo cual de impuesto a las ganancias no van a pagar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque eliminan un montón de elementos que permiten disminuir la carga fiscal, disminuir la ganancia de la empresa productiva acá y a través de estos juegos intrafirma, es decir, por ejemplo, una minera en Argentina que se encuentra dentro del RIGI le exporta a otra empresa relacionada en una guarida fiscal y lo puede hacer a un precio irrisorio, es decir, si el precio de mercado del mineral es de 100, lo puede hacer a 50 tranquilamente y disminuye la ganancia que va a obtener acá en Argentina. Eso lo puede hacer por un montón de elementos, uno de los cuales tiene que ver con este, es decir, elimina las declaraciones juradas. Las declaraciones juradas se hacen cuando las empresas exportan y cuando las empresas exportan realizan estas declaraciones y le dicen al fisco, tanto a la aduana, miren, yo estoy exportando por tal, a tal precio, eh, en estas condiciones. Bueno, justamente si se eliminan las declaraciones juradas, ahí el fisco no tiene forma de comprobar. Elimina y disminuye las retenciones cuando son pagos de servicio, es decir, el fisco, cuando hay pago de servicios intrafirma, me refiero, no sé, la minera que está acá en Argentina le paga un servicio empresarial a una relacionada en una guarida fiscal. Bueno, el fisco en esos casos intuye que hay lo que se denomina traslado de ganancia, un servicio incomprobable. ¿Cómo hace el fisco para saber si verdaderamente una empresa en las Islas Caimán le vendió un servicio a una empresa acá en la Argentina? Bueno, lo que suele hacerse es cobrarle una retención, que es, bueno, intuye el fisco que ahí hay algo raro, entonces le cobro algo, ¿no? Bueno, el RIGI elimina o disminuye esas retenciones, lo cual de nuevo estimula estas prácticas intrafirma para trasladar artificialmente y contablemente la ganancia a una guarida fiscal y por ende pagar nada de impuestos.
Y por el otro lado, y por último, ¿no? Elimina los que se denominan los precios oficiales. Los precios oficiales es, bueno, el fisco eh, tiene un set de precios que son los precios de mercados y son comparativos para ver si esa transacción intrafirma, es decir, acá estoy intuyendo algo que no es, pero para que todos entendamos, la Barrigold de acá de la Argentina le vende a la Barrigold de las Islas Caimán y se establece un precio de mercado, o perdón, se establece un precio en esa transacción en el cual ese precio puede ser, insisto, irrisorio, puede ser muy bajo. Y como no existen precios oficiales, es decir, el fisco no tiene un set de precio para saber cuál es el precio de mercado, para compararlo, cuál es el precio de ese mercado transparente versus el precio establecido entre partes relacionadas. Y ahí, ¿no? Se puede justamente exportar lo que se denomina subfacturación de exportaciones. Y acá me remito a lo que ha ocurrido en 2021, 2022. No sé si recuerdan los casos de exportaciones de litio, que la aduana multó y el fisco también, la FIP en ese momento también multó a varias empresas mineras porque habían subfacturado por millonadas. Son menos recursos fiscales, son menos dólares que entran a la Argentina, etcétera, ¿no? Bien, ese es un elemento para discutir. Otro elemento para discutir tiene que ver con hacernos estas preguntas. Si existen regímenes fiscales en América Latina y de qué características. Existen un montón de regímenes fiscales en América Latina y la verdad que uno si ve qué tipo de regímenes fiscales, de incentivos fiscales existen en América Latina, se parecen mucho al RIGI o tienen algo que se le asimila al RIGI, por lo menos, o algún elemento que se asimila al RIGI. Por poner un ejemplo, en general todos los instrumentos vinculados a los incentivos fiscales tienen algo como una eh, exención impositiva, es decir, por eso son incentivos fiscales, mayoritariamente están vinculados a una exención fiscal. Los menos son los incentivos financieros. Cuando hablo de incentivos financieros tiene que ver esto con que el Estado tiene un banco, una banca pública, y le otorga un préstamo a algún sector en particular que quiere beneficiar, ¿no? Y ahí le otorga que un crédito preferencial, lo que se denomina preferencialmente en términos de vencimiento, de tasa de interés, o incluso el Estado le puede le otorgar garantías justamente crediticias y le es más fácil a una empresa acceder a financiamiento. Esos son incentivos financieros. Pero mayoritariamente en América Latina lo que existen son los incentivos tributarios, es decir, alguna exención fiscal hay, ¿no? Em, y dicho esto, también en términos de sectores económicos, lo que se ve en América Latina, la gran mayoría de estos incentivos fiscales son de alcance general, en términos de que son para todos los sectores, no hay discriminación. En el caso del RIGI, incluso tenemos esto de que son para algunos sectores muy detallados, pero en América Latina prácticamente son para todos los sectores en general. Y esto, la mitad de los incentivos fiscales son para todos los sectores en general. Y hay un tercio, más que nada, un tercio muy específico de esos incentivos fiscales que existen en América Latina, que son para algunos sectores en específico y mayormente están vinculados con la energía renovable, ¿no? Acá el RIGI tiene algo para decirnos. Em, Bienes y servicios intensivos en conocimiento, turismo, servicios globales de exportación. Es decir, está más vinculado, un poquito más vinculado a alguito de la transición energética. Y
todos los instrumentos, la gran mayoría, mejor dicho, la gran mayoría de estos incentivos fiscales en América Latina están atados a la realización de una inversión. Es decir, si cumplen un monto, se les otorga ese incentivo fiscal; si no lo cumplen, no se le otorga. Digo, esto es muy parecido al RIGI, lo cual acá el problema no es solo de Argentina, sino también de América Latina, en ese sentido. E insisto con esto, en términos generales, los incentivos fiscales en América Latina se parecen. No digo, después el RIGI se pasó 60 pueblos en los incentivos fiscales que se le han otorgado, está claro, ¿no? Pero en términos generales se le parece. ¿Qué ocurre en otras regiones del mundo con respecto a los incentivos fiscales? Y acá me digo más vinculado a Asia, y estos son siempre en países de ingresos medios. Me refiero a países de ingreso medio como puede ser Malasia, Tailandia, no sé, y un montón de otros países que están ahí, viendo cómo hacen para ascender en términos tecnológico y productivo. Justamente ahí sí hay diferencias. Ahí hay un montón de diferencias en términos de qué regímenes fiscales tienen, qué incentivos fiscales poseen y cómo se aplican. Es decir, hay mucha diferencia con respecto, primero al RIGI en términos muy específicos y con respecto a América Latina. Hay mucha diferencia. Porque, ¿cuáles son las diferencias? Y esto para pensarlo. Em, Porque están muy vinculados, es decir, los regímenes fiscales especiales de promoción, ¿no? Eh, Mejor dicho, en este caso, en Asia, están muy vinculados a la industria manufacturera. Es decir, son para la industria manufacturera en unos poquitos sectores en particular que tienen un elevado contenido tecnológico, ¿no? Y ahí hay un montón de sectores, gente de ahí desde la automotriz hasta aeronáutica, no sé, hay un montón, está muy, muy vinculado incluso también a la transición energética, desde la energía renovable en general, ¿no? Em, y los países asiáticos, en esos regímenes fiscales, lo que tienen es esto. En general son requisitos y legislaciones y diseño de esos regímenes fiscales especiales de incentivos mucho más sofisticados que en el caso de América Latina. Em, a su vez, no, lo que se busca promocionar en Asia, más que nada, son empresas de capitales nacionales. Y ahí sí se discrimina, digo. ¿Por qué? Porque en América Latina, y en general, y en el RIGI en particular, no existe discriminación, pueden entrar capitales de cualquier tipo. En el caso de Asia, no. Es, bueno, si la empresa es nacional, ahí sí se le otorga la promoción fiscal, y si no, no. Y por el otro lado, lo que se busca, el requisito que se le busca promocionar es el de inversión, innovación y desarrollo. En el caso de América Latina, lo que se estimula o lo que se busca, o el requisito que se busca cumplir es el de la inversión. Si pasaste tal monto de inversión, te promociono; si no, no. En el caso de en Asia, lo que se está buscando más que nada es, bueno, ¿cuánto se ha invertido en inversión, en investigación y desarrollo? Lo cual es otro elemento distintivo. Y en general los beneficios no son solo fiscales, tributarios, sino también financieros. Es decir, ahí hay un elemento no menor, porque quien eh, posee el monopolio de la fuente de financiamiento
es quien controla justamente cómo, cuándo, de qué forma, quién se beneficia